La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico, con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estamos en la mesa de trabajo Alejandro Velandia, analista de mercados, Óscar Lozano, economista, catedrático universitario, y en el control máster nos acompaña el ingeniero sonido Luis Daza. Bienvenidos. Panorama Internacional. Y como siempre, en el panorama internacional, atentos a lo que esté pasando en los Estados Unidos, en la economía norteamericana. Recientemente, China anuncia nuevas, si se quiere llamar, respuestas a las restricciones, al incremento de aranceles que le ha colocado el presidente Donald Trump a los productos de China. Y también China ha anunciado que en represalia también subirán los aranceles. Esta etapa es interesante comentarla en Panorama Económico porque estamos ya pasando no solamente de una guerra comercial, o sea, sencillamente el hecho del el manejo de los aranceles, subir aranceles a las importaciones, que implica incremento de los precios. Naturalmente, un producto que importamos y se paga más arancel para la importación de ese producto, lo estamos encareciendo. Ya en el mundo, en distintos medios de comunicación, se comenta que estamos pasando a una posibilidad de una guerra económica, que es realmente un bombillo rojo para la economía internacional, porque empezamos a hacer una contracción económica de Europa. Estados Unidos tratan de hacer una alianza, un acuerdo para seguir manejando los convenios internacionales, unos acuerdos de libre comercio de manera excepcional. Pero en el caso de China, que es un gran consumidor mundial y que tiene una economía que está creciendo desde el 6.4, 6.5%, pues realmente es uno de los países que está jalonando el crecimiento económico mundial. En el momento de que China deje de importar y suprima, recorte las importaciones, pues vamos a tener una situación más compleja. Y también en el mediano plazo América Latina puede estar inmiscuida en este proceso de contracción económica mundial. ¿Cómo es el panorama económico en este viernes, Alejandro? Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes, mis estimados colegas, doctor Luis Alberto Ávila, doctor Lozano, nuestros ingenieros de sonido Andrés y Luis Daza. Estamos mirando precisamente, hablando del tema internacional, miramos que Estados Unidos, para los que no sigan el tema de este problema de guerra comercial con China, Estados Unidos versus China, recordemos que el intercambio comercial al cierre del 2017 entre Estados Unidos y China era de 505.597 millones de dólares. Miramos que Estados Unidos tiene un déficit de 375.000 millones solo con China en el comercio, en la balanza entre estos dos países a nivel de comercio. Miramos que las exportaciones de Estados Unidos a China son de 130.369 millones de dólares. Y las importaciones las importaciones de China son de 505.000 millones. Entonces estamos mirando que Estados Unidos tiene precisamente, como decíamos, un déficit de 375.000 millones en desbalance comercial. Estamos mirando también que obviamente Donald Trump para muchos es impopular, pero recordemos que a él lo eligió el pueblo de Estados Unidos para arreglar la economía de Estados Unidos. Recordemos que políticos como Barack Obama, como George Bush, hijo, padre, y a excepción de Bill Clinton, que fue uno de los que tuvo superávit precisamente en temas de balanza comercial, económico también, miramos, por ejemplo, que estas políticas que tiene Donald Trump son precisamente correctivas en este balance que tiene Estados Unidos con comercio. Recordemos que no solo el desbalance es con China, que es el más fuerte, también es con la Unión Europea, que es de más de 100.000 millones de dólares, con Canadá, con México. Recordemos que gran parte de la industria de Estados Unidos también se fue para México. Entonces lo que está tratando de hacer Donald Trump es tratar de equilibrar cargas y otra vez volver a Estados Unidos fuerte. Y recordemos que lo que volvió fuerte a Estados Unidos fue la producción industrial y la manufactura. También hay que mirar que es que China ya empezó a crear el Banco Mundial de la Infraestructura y que va a prestar a los países del globo
a través de yuanes. Recordemos que las sanciones que puso Barack Obama a Rusia generó un efecto contrario en la economía hacia Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que causó? Que China y Rusia empezaran a pensar en tasar materias primas en monedas como el yuan. Entonces, por un lado, el dólar va a empezar a perder poder. ¿Por qué? Porque ya muchos futuros se van a transar en materias primas es en yuanes, que es la moneda de China. Y eso lo hizo Barack Obama. Entonces, miren la responsabilidad de lo que está generando. Lo otro, miremos también el tema del desbalance comercial. Estados Unidos hace más de 40 años dejó de ser competitivo comercialmente. Y recordemos que lo que volvió fuerte a Estados Unidos es la producción industrial. Entonces, donde el dólar deje de ser fuerte y deje de ser un buen soporte para las transacciones internacionales a través de su moneda, reemplazándose por el yuan, pues Estados Unidos puede tener graves problemas, porque recordemos que Estados Unidos tiene no solo déficit comercial, sino déficit fiscal, déficit en cuenta corriente, tiene déficit en todos los niveles y supuestamente está calificado AAA por las principales calificadoras que son Fitch, Moody's y Standard & Poor's. Miramos en el mercado internacional, en la bolsa de Nueva York, acciones más transadas al día de hoy. Comenzamos con la de Apple. Recordemos que es la compañía con más valor en el mercado en los Estados Unidos. Miramos que está cayendo el 0.15%. Y está cerrando en los $207. Estamos mirando también acciones como Alibaba, que se transan en el mercado de Estados Unidos. Recordemos que esta es la competencia de Amazon y que es una empresa de China. Está cerrando en los $180, subiendo el 1.60%. El caso de Amazon, que es de Estados Unidos, la vemos cerrando en los $1.886, cerrando negativo menos el 0.63%. Y también miramos en otros indicadores la automotriz Tesla, que venía teniendo problemas, pero pues que viene teniendo también una fortaleza de precio. La vemos cerrando hoy viernes en los $353, subiendo el 0.35%. Para los oyentes que no saben qué es Tesla, recordemos que es la nueva compañía automotriz de Estados Unidos que está fabricando automóviles de alta tecnología y que funcionan con electricidad. Mirando también datos importantes a nivel global para inversionistas, miramos el tema de las tasas de interés, comenzando por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Recordemos es la empresa más importante como país a nivel global. Está la tasa, recordemos, en el 2% y la próxima revisión para una próxima subida puede ser el 28 de septiembre de este año. El Banco Central Europeo, recordemos, tiene la tasa en el 0% y su próxima revisión es el 13 de septiembre del 2018. El Banco de Inglaterra está en el 0.75%. El Banco de Suiza, Banco Central de Suiza, en el 0.75%. Banco Central de Canadá en el 1.50%. Banco Central de Japón, la tasa está en el menos, la tasa de referencia del Banco Central, menos el 0.10%, el Banco de Rusia en el 7.25%, el Banco de China 4.35%, su tasa de intervención central, el Bovespa, bolsa, la tasa de interés en Brasil está cerrando en el 6.50% por este momento. Próxima revisión puede ser el 19 de septiembre. Y el Banco Central de la India tiene una tasa en este momento del 6.50%. Realmente esos dos países, Brasil y la India, están en 6,50%. O sea, son de los países que tienen tasa de referencia más alta del mundo. Porque Japón, como lo hemos anotado, está en menos 0,10%, que es una tasa negativa. En Colombia, recordemos que la tasa de interés de referencia está en 4,25%. Y pues es una de las tasas también altas en América Latina. La idea es que la tasa de interés para algunos analistas, para muchos economistas, es factible poderla bajar. Inclusive esta referencia que tenemos en el mundo de tasas que están entre el 0 y el 2%, en el caso de Estados Unidos, es factible que Colombia pueda bajar un poco más la tasa de interés. ¿Qué restricciones tiene? Pues que está, si la bajamos,
y dejamos de ser atractivos para ciertos inversionistas, para portafolios extranjeros, para inversión de capital, pues realmente esa es una opción. Y si la tasa de interés de Estados Unidos sube, pues con mayor razón hay estímulo para que los capitales que en este momento están ubicados en América Latina se desplacen a los Estados Unidos. Y otro tema importante que tenemos hoy en Panorama Económico es justamente nuestro hermano país de Venezuela, porque tres refinerías en Estados Unidos muy importantes esta semana tomaron la decisión de, y pues obviamente unas deudas que tienen con unas empresas norteamericanas y específicamente una canadiense, un juez de los Estados Unidos toma la decisión de embargar estas refinerías. Entonces es caótica la situación, porque si las refinerías, que es lo que está trabajando para entregar el petróleo venezolano, cierran o por lo menos las intervienen, pues se bloquea de mayor medida Venezuela. Entonces, pues obviamente hay dos elementos que hemos convocado. El primero, los errores de política económica que ya los hemos comentado en varios programas, y el segundo, este bloqueo económico es mortal. O sea, es bien compleja la situación de Venezuela. Y que obviamente los activos productivos son los que más se deben de sostener, mantener y cuidar, ¿no? Recordemos, por ejemplo, no estoy muy bien en el dato anterior, por ejemplo, Terpel era una compañía que vendía el combustible nacional. Y recordemos que esta compañía en Colombia se le vendió a los chilenos. Entonces, por ejemplo, miramos el caso de Petrobras, fue una compañía que llegó a estar muy fuerte y llegó a trabajar precisamente con productos de valor agregado. Vendía franquicias también, por ejemplo, para estaciones de servicio, refinaba combustible, hacía línea de lubricantes. Entonces, por ejemplo, si nosotros no nos metemos en la senda de transformar materias primas con valor agregado, pues los problemas que se nos vienen van a ser muy fuertes y muy graves. Recordemos que el tema de la tendencia del carbón y del petróleo es que ya cada vez se usen menos como energético y más como nivel industrial. Entonces, obviamente, este tema puede generar, hay mucho nerviosismo a nivel mundial con el tema de los grandes tenedores de materias primas como las familias indias Lakshmi Mittal, Mukesh Ambani y todos ellos, porque ellos se hacían a grandes minerías, y resulta que la composición mundial sobre la tendencia está cambiando por el tema climático. Recordemos que Europa, por ejemplo, ya tiene pactados a plazos para dejar de usar combustibles fósiles. Perfecto, esa sustitución va a presionar mucho la posible caída del precio. Pero profesor Lozano, bienvenido a Panorama Económico, y además tenemos el reporte de muchos diarios del país que son muy buenos. Aquí en Colombia tenemos Portafolio, La República, tenemos la revista Dinero, para dar un esquema general de los medios de comunicación y cómo están registrando estos medios de comunicación esa guerra comercial de Estados Unidos. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, doctor Luis Alberto, doctor Velandia, muy complacido de estar, como dicen, como siempre, los viernes acá en Panorama Económico. Mire, estos diarios registran una serie de acontecimientos económicos muy importantes a nivel mundial, y posteriormente comentaremos a nivel nacional. Primero que todo, la Organización Mundial del Comercio, que es la primera entidad multilateral que regula el comercio mundial, ¿no? Según el portafolio, habla de que la guerra comercial que se está viendo entre Estados Unidos y China nos está pasando, como se dice, la primera cuenta de cobro, ¿no? Entonces eso, lógicamente, ¿cómo se expresa? Primero, en menores pedidos por concepto de exportaciones y ventas de automóviles, que lógicamente la industria automotriz, como todos lo sabemos, es una de las industrias más importantes de la economía mundial. Y eso, lógicamente, que va a afectar el crecimiento del comercio mundial, ¿no? Y otro factor importante negativo, desafortunadamente, es el tema de las, digamos, altas barreras arancelarias, ¿no? Esa guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? El jefe de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Dice que hay un grave problema que va a afectar el comercio en los próximos meses, ¿no? Puede ser a corto o a mediano plazo. Y, por ejemplo, hablando de los automóviles, dice que las más recientes cifras de pedidos de exportación de automóviles fueron de 997.2 y 98.1. El presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, ya ha impuesto aranceles a las importaciones de acero y aluminio de grandes socios comerciales, y que probablemente eso va a tener sus efectos negativos más adelante. Para, digamos, incidir en que China, por ejemplo, cambie su modelo económico, de persuadir, hablemoslo así,
¿no? Y reduzca su déficit comercial. Entonces también los chinos también están colocando, pues lógicamente, una serie de impuestos, aranceles, ¿no? Es decir, subiendo. una retaliación, aumentando exactamente los aranceles, lógicamente, ¿no? Por ejemplo, Pekín propuso aplicar un arancel recíproco sobre bienes estadounidenses por un valor de $60.000 millones y la tendencia se mantiene en diferentes escenarios. Entonces, en conclusión, encontramos que el comercio global está prácticamente, como dicen, amenazado. Las restricciones recíprocas al comercio no pueden ser una norma, porque eso prácticamente está socavando una crisis económica a nivel mundial, porque estamos pasando de un libre comercio que es una libre, digamos, expansión, una libre frontera, una entrada y salida de bienes y servicios. Ahora con esto, pues lógicamente que vamos a tener unas tendencias negativas. Eso, por ejemplo, en el caso de Colombia, va a tener un efecto en el comercio nuestro con Estados Unidos, con China, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta. Nosotros no vamos a ser convidados de piedra, sino que vamos a tener un efecto, puede que no sea mucho, ojalá no, pero que lógicamente que eso se va a demostrar, nos vamos a resentir por la baja en las exportaciones o en las compras de productos colombianos por parte de Estados Unidos y China en un mediano plazo. Sí, doctor, le iba a hacer una pregunta, pues haciendo consenso de información, pues porque es importante mirar, yo sé que todos critican a Donald Trump por lo que está haciendo y que de pronto son las medidas más fuertes que todos critican, pero ¿qué es lo que pasa? Que es que hace más de 40 años Estados Unidos venía teniendo unas malas políticas en cuanto a producción, a comercio, en cuanto a su desarrollo, y resulta que Estados Unidos vivía era gracias a la deuda, ¿sí? Y Estados Unidos, gracias a que las materias primas y a que la mayoría de los bienes en el planeta se transan a nivel internacional entre dólares, cuando China empezó a circular con el tema del Banco Mundial de la Infraestructura, le está quitando peso al dólar. Eso uno. Dos, Barack Obama cuando le dio, pues, que por sancionar a Rusia, ¿sí? Rusia le dijo a China, venga, hagamos una cosa, empecemos a transar materias primas y futuros en yuanes. Entonces, mire las consecuencias de lo que están generando también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si Estados Unidos no se pone las pilas, dicho de esta forma, ¿qué es lo que va a pasar? Que Estados Unidos se va a quedar sin piso, porque el yuan va a ser un protagonista a nivel mundial y lo puede sacar de lado. Y si eso llega a suceder, Estados Unidos se cae definitivamente, sí, porque no hay nada que lo sostenga. O sea, tiene un déficit a todo nivel, más sin embargo tiene calificación AAA. Y mire que en el gobierno de Barack Obama, cuando Standard & Poor's fue a bajarle la calificación de deuda a Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos mandó al FBI a las oficinas de Standard & Poor's como un elemento de presión, precisamente por el manejo de la deuda y estas políticas que no estaban ayudando al desarrollo. Entonces quería saber, ¿usted qué opina con respecto a esto? Porque si no protege la economía, si no protege lo único que les queda, que es el dólar y su emisión de deuda, de reserva de dólar, ¿qué más podrían hacer? Bueno, yo le contesto de la siguiente manera, doctor Velandia, partiendo de un ejemplo muy sencillo. Cada cual quiere poner orden en su casa. Se entiende lógicamente que Estados Unidos lo que quiere hacer con estas medidas es organizar su casa, porque no tiene, digamos, mayores, argumentos o elementos económicos. Desafortunadamente, ¿qué tenemos? Yo lo veo así de esa óptica. Estados Unidos, como usted lo señala, quiere organizar su casa, quiere organizar sus cuentas, quiere reducir sus déficits, sus deudas, ¿no? Pero el problema que se le viene encima es que como estamos en un mundo totalmente globalizado, entonces al colocar una retaliación o al tomar una medida netamente de esta naturaleza de proteger su industria, todos están brincando. Es decir, Rusia, China, la Unión Europea, todos están poniendo prácticamente el grito en el cielo porque se ven afectados. Entonces uno se saca esta conclusión y se hace esta pregunta, ¿cuál será lo mejor para el comercio mundial? Porque automáticamente miramos la perspectiva y volvemos a retroceder en el tiempo. Miremos qué le pasó a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial tenía el tratamiento NMF, que era el tratamiento de la nación más favorecida. Después de la Segunda Guerra. Sí, exactamente. Cuando se habla del bilateralismo y del multilateralismo, necesidad de reorganizar el comercio y se estableció
un organismo que se llamó el GATT, que fue reemplazado por la Organización Mundial del Comercio. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía el tratamiento de la nación más favorecida, es decir, imponía condiciones, imponía un comercio, digamos, a sus anchas, ¿no? Pero siempre sobre esa misma temática. Estados Unidos lo colocó así porque dijo, hombre, es que yo invertí plata en la guerra. Estados Unidos, acordémonos, y por historia que Estados Unidos participó es uno de los países de mayor inversión en la Segunda Guerra Mundial junto con la Gran Bretaña, pues para ganarle a Hitler. Prácticamente fue el que financió la guerra. Exactamente. Porque Londres estaba mal, Francia estaba mal. Sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué le dijeron al presidente en ese momento? No me acuerdo. Le dijeron, ¿y usted por qué hace eso? Digo, porque quedé con las arcas prácticamente, como se dicen, vacías. Entonces, más favorecida vender a unos precios, como se dice, muy altos y comprar a unos precios muy bajos. Yo creo que estamos volviendo a repetir la misma historia. Es muy respetable. De pronto nosotros no lo compartimos. Colombia de pronto no lo comparte porque es una política que de pronto, mire usted, nos va a resentir, nos va a afectar porque Estados Unidos, o sea, si entra en una situación de esta naturaleza, olvidémonos que nos va a comprar cualquier cantidad de productos con TLC o sin TLC. Va a bajar automáticamente y más bien tenemos el peligro de que en la industria del aluminio y del acero colombiana vamos a tener un efecto bravo, es decir, altas barreras arancelarias que va a generar limitante en la producción y por ende en los empleos. Lo que usted dice, lo que usted dice es muy cierto después de la Segunda Guerra Mundial, pero si usted mira, después de los 80s, la economía de Estados Unidos a nivel producción industrial empezó a caer y la balanza comercial se debilitó. Los presidentes de ahí para acá no hicieron nada, ni medidas contracíclicas, ni fortalecer producción, sino que se empezó a fortalecer, por ejemplo, la industria de México sacando la industria de Estados Unidos. Usted vaya a mire la ciudad de Detroit cómo quedó y cómo está hoy en día, que era una ciudad que vivía gracias a las grandes automotrices del mundo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que hagamos de pronto consenso? Porque toda la información sirve, que es que la cosa ya cambió porque es que hoy lo que nos toca mirar la estadística, cómo está el desbalance tan fuerte, ¿sí? O sea, simplemente hace un momento decía que con China ya está el desbalance no más por encima de los 375.000 millones. Cada día está aumentando, ¿sí? Más. El déficit de Estados Unidos con China. Y China está por encima de los 500.000. Y exportando hacia Estados Unidos, ¿sí? Entonces, y las exportaciones de Estados Unidos son como de aquí tenía el dato, como de 150.000. 150.000. Entonces, precisamente, toca arreglar eso. Y es que si ellos no hacen eso, el dólar está perdiendo relevancia. Por eso que se puso a hacer Obama. En Asia ya le tienen la alternativa. Van a crear un paralelo al Fondo Monetario Internacional. Entonces, precisamente ya se están moviendo así como dicen, las placas tectónicas. Y si no hacen nada, los chinos nos van a dominar. Los bloques comerciales. Y lo hemos analizado también aquí en Panorama Económico, que esa teoría que se utilizó para la firma de los tratados de libre comercio, la famosa teoría de las ventajas comparativas, que en eso se metió David Ricardo, que en eso se metió Estados Unidos, pero realmente Estados Unidos perdió su misma batalla, porque ellos, lo hemos comentado, el mayor interés de un país es perfeccionar, calificar al más alto nivel su mano de obra, sus recursos humanos, su talento humano. Si Estados Unidos perdió esas 2-3 décadas que no capacitó, no recalificó, y por eso el presidente Donald Trump gana las elecciones, porque ese es el norteamericano clase media que se quedó sin la gran formación académica, sin la recalificación de la mano de obra, y frente a la globalización se quedaron sin trabajo, se perdieron sus empleos. Esa fue la respuesta de Donald Trump, proteger la economía. Lo hace en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo no está sentando las bases para una real competencia o una real competitividad de su mano de obra frente a la mano de obra china. Entonces, la fase que implementan los presidentes antes del presidente Trump, desde luego, es desanclar las empresas, llevar las empresas a México, llevar las empresas a China, llevar las empresas al sudeste asiático, con mano de obra más barata, hacer los productos norteamericanos, perder los empleos en Estados Unidos, para ganar rentabilidad a las empresas en el exterior. Pero eso se devuelve, esos efectos a Estados Unidos, porque le genera la crisis comercial, el déficit comercial. Entonces, la medida de corto plazo del presidente Trump es positiva, pero en el mediano y largo plazo es negativa, porque lo estructural no lo está analizando, que es mejorar su calificación del recurso humano, o sea, volver a grandes proyectos de innovación que lo vuelvan a tener en el primer lugar de competitividad frente a Alemania, a los jugadores internacionales como China, Alemania, el mismo Rusia. Si no se dan esos elementos, en el largo plazo Estados Unidos no es competitivo, porque en aluminio y acero hay 60.000 empleos que está protegiendo, frente
a miles y miles de empleos que está perdiendo en informática y en las tecnologías de la información, que es donde Estados Unidos puede competir fuertemente mundialmente. Y que están produciendo afuera. Precisamente el tema de Apple, precisamente que es de las más grandes del mercado, ya es una top 10 en la lista Forbes, que precisamente está produciendo su tecnología es en China, está comprando su manufactura y sus insumos es en China. Pero hay un error de cálculo que se le salió a ellos, es que Obama le falta, yo no sé, no me acuerdo en este momento cuál es la formación de Obama, pero él fue abogado. Él tuvo un error de cálculo muy grave y es lo que nadie se ha dado cuenta. Él pensó que es que el dólar iba a durar quién sabe cuántos años siendo la hegemonía. Se pone a sancionar a Rusia. Rusia habla con China, le dicen, no, pues hagamos futuros en yuanes y hagamos crédito en yuanes. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Se les devolvió la decisión. Ese fue un error de cálculo muy grave. Ellos pensaron que el dólar iba a ser la moneda referencia y la moneda reserva. Indefinidamente. Y resulta que eso ya está cambiando, porque China le empezó ya precisamente a quitar ese terreno tan fuerte que es la emisión de moneda a nivel mundial. Es que China, recordémonos hablando de que ustedes tocan ese tema, China le está pisando los talones muy fuerte a Estados Unidos. Y mire ustedes, otro punto importante es que el petróleo también se está afectando. El precio del petróleo se está afectando por esta crisis comercial, por esta guerra, porque está bajando, entonces está teniendo pérdidas, ¿no? Los futuros del crudo perdieron 21 centavos, un 0,29% a $72,07 por barril. Entonces, el WTI. Exactamente. Entonces dice, ambos, se está perdiendo competitividad. Y, lógicamente, que China, por ejemplo, que ha anunciado aranceles del 25% de productos estadounidenses por un valor de $16,000 millones, afectaría bienes como combustibles, lo que estamos hablando. Entonces, lógicamente que eso nos pone en alerta bastante, como se dice, prende las alarmas a mirar a ver cómo es que se puede, como se dice, buscar alguna alternativa, y es una alternativa a corto plazo, ya no puede ser a mediano plazo. Y que hay una cosa muy grave acá, que es que los chinos, miren lo que están haciendo con Venezuela. A los chinos no les conviene que Maduro se vaya de ahí por los grandes pozos que tiene, y les prestaron plata empeñando esos pozos. Entonces miremos precisamente cómo son los chinos. Ustedes no se han dado cuenta cómo negocian los chinos a nivel internacional. Emiten, prestan a través de su moneda. Tienen que llevar a sus empresas para que se reciban esa plata de las monedas, y llevan gente que sean los que trabajan en esos países como lo están haciendo en África. Entonces todo el dinero se está quedando en ellos. Entonces, si uno mira cuál es la negociación de los chinos, es más fuerte que los mismos americanos. Sí, es una estrategia comercial muy dura la que hace China, que tiene un sistema socialista hacia adentro con un partido único, el Partido Comunista, y un sistema capitalista de altísima competencia hacia afuera. En el mercado internacional los chinos son de los que están dando cátedra de cómo manejar el comercio internacional, producir inclusive a través de sus barcos productores en el mundo, para muchos casos por fuera de plataforma continental. Para bajar impuestos en muchos casos. No, los barcos que producen por fuera de la plataforma continental no tienen impuestos, es como si... Sí, exactamente, están extraterritorialmente y no pueden liquidarle los impuestos que están dentro de un país. En términos generales, la China está aplicando un sistema, hablemoslo así, una economía mixta, por un lado. Y recordemos también otro elemento fundamental, que son expertos en aplicar el dumping, la competencia desleal, que eso ha sido prácticamente la piedra en el zapato del comercio mundial. Por eso inclusive la OMC, ¿no? Y Estados Unidos, acordémonos, desde hace unos 20 años para allá, y desde la década de los años 80, unos problemas era que la China, yo me acuerdo del año 80, la China venía, como se pisándole fuertemente a Estados Unidos, la competencia desleal, y esas fueron las principales quejas que colocó Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio recién que se creó en el año 94-95. Entonces era precisamente eso, que le estaba generando una competencia leal, que estaba vendiendo con unos precios exactamente por debajo de lo estipulado en el mercado. Y lógicamente que Estados Unidos, que tuvo que en ese momento pues aumentar los subsidios para no dejar perder la producción, para seguir exportando, para seguirse manteniendo. Entonces ahí prácticamente eso es como se dice una guerra, yo la llamaría una guerra titánica. No, y una guerra sucia también de sí, parte de los chinos, porque chinos están robando patentes. Sí, pero es que mire usted el caso de Colombia. ¿Qué ha pasado con el caso de Colombia? El caso de Colombia, ellos vienen aquí con cueros, son la economía seda en el mundo, como todos lo sabemos, y lógicamente aquí vienen acá, colocan unos negocios como lo que pasa aquí en Colombia, en Bogotá, más exactamente, y
desplazan cualquier cantidad de mercado nacional. Claro, la masa de volumen con la que manejan la economía de Exactamente. escala. Mientras que un vestido en Colombia, como se vendió por los chinos, vale 90.000 pesos, un vestido de calidad en Colombia vale 200, 500, en fin, etcétera. Pero al llegar allá, todo el mundo, la demanda se basa allá porque poseen por la misma capacidad de compra, los precios. Entonces, lógicamente, que genera un desnivel, hablemoslo así, en todo este proceso. Estamos en Panorama Económico, en La Voz del Derecho. Recuerden, ustedes nos pueden seguir en Facebook Live y también nos pueden enviar sus mensajes a través del WhatsApp 317-404-3941 y también en la página de La Voz del Derecho, www.lavozdelderecho.com.co, nos pueden enviar sus mensajes y estamos interconectados. Vamos a unos mensajes, ya regresamos. La violencia física o verbal, el maltrato, la ofensa, la utilización de la mujer son fenómenos inauditos en una sociedad democrática. Esas conductas carecen de toda justificación y representan un regreso a épocas superadas por la civilización y la cultura jurídica. La mujer merece respeto y consideración. Esta es una campaña de La Voz del Derecho. Soy Mirta Donofrio y escucho La Voz del Derecho aquí en Buenos Aires, Argentina. Todos tenemos la obligación de preservar el ambiente sano, de no contaminarlo, de conservar los recursos naturales, de no explotarlos ilegalmente, de cuidar la fauna y la flora. También estamos obligados a denunciar los actos de perturbación del ambiente y los focos de contaminación. Esta es una campaña de La Voz del Derecho. La Voz del Derecho, 24 horas de programación agradable y actual. Desde Madrid, España, les habla Soledad Arnau y aquí escuchamos La Voz del Derecho. Panorama Nacional. En el panorama nacional ya hay anuncios de los nuevos ministros del despacho del presidente Iván Duque frente a temas como el comercio exterior. El ministro de Comercio Exterior, el exrector de la Universidad del Rosario, ha venido anunciando que no, pues es una estrategia, estaba en el plan de gobierno del presidente Iván Duque, que no se firmarán más o nuevos tratados de libre comercio. El ministro de Comercio ha planteado que es posible que se adelanten convenios parciales para que no se restrinja de manera al 100% estas nuevas opciones. O sea, puede establecerse pactos de alcance parcial o convenios de inversión con las demás naciones. Eso sustituye a la firma de nuevos tratados de libre comercio y es la nueva política comercial. El objetivo de esto es que se utilice, por lo menos que primero se explote al máximo las oportunidades que tiene Colombia, diversificando el portafolio de nuestros productos, que es un gran reto que lo ha planteado el ministro, el doctor José Manuel, que ha venido manifestando en distintas ocasiones que es necesario ampliar e incrementar el portafolio de los productos, porque en caso contrario, pues estamos perdiendo las oportunidades. Podemos tener tratados de libre comercio firmados, pero no estamos aprovechando esos menores aranceles para nuestras exportaciones. Mire, hay una cosa muy importante, doctor Luis Alberto, y es que partamos del principio del discurso de posesión del presidente Iván Duque el pasado martes. Él habló de algo muy importante, la necesidad de reactivar la economía, pero ¿cómo se puede reactivar esa economía?
es la única alternativa, el único camino por ahora que se ve, y eso es muy claro, es aumentando la oferta exportadora. Lógicamente, porque de nada nos sirve, como usted bien lo señala, firmar nuevos acuerdos comerciales si no tenemos qué ofrecemos, qué producimos, qué vendemos. Tenemos que ser más competitivos, tenemos que aprovechar más nuestra oferta agrícola, tenemos que incentivar la agroindustria. Primer punto, y reactivar al máximo la industria, porque desafortunadamente, y eso hay que mirarlo, en el pasado gobierno, pues lógicamente que hubo muchos avances en el tema económico, se firmaron tratados de libre comercio, pero nos dedicamos exclusivamente a vivir del petróleo, y eso lógicamente que con el tiempo, como todos lo sabemos, nos pasó nuestra cuenta de cobro. Entonces es necesario de una u otra forma entrar a mirar eso, como lo viene a enseñar el doctor Restrepo, ¿no? De mirar los alcances parciales, de fortalecer digamos, los acuerdos que hay, por ejemplo, con Israel, por decir algo, el acuerdo que hay de la Alianza del Pacífico, con el Mercosur, el TLC con los Estados Unidos. Con Canadá, ¿no? Europa. Con Canadá, pero hay algo muy importante y hay un problema, un cuello de botella, es el tema de Panamá. Porque es que el problema de Panamá es bastante delicado, porque Colombia, y eso ya viene de 3, 4 años atrás, le ha dicho que hay que buscar una manera de que tenemos con ellos un problema, y viene al caso también China. Recordemos que vía Canal de Panamá, desde China a Panamá están llegando hacia Colombia cualquier cantidad de productos de contrabando. Y entonces, lógicamente, que eso se volvió prácticamente un revuelto, hablemoslo así, porque unos pagan impuestos, otros no pagan impuestos, unos pagan aranceles, los otros no pagan aranceles. Entonces, cuando el gobierno de Colombia, el gobierno del expresidente Santos, le puso el grito en el cielo al gobierno de Panamá, ¿ellos qué hicieron? Nos cobraron eso, una retaliación, también nos colocaron altos impuestos sobre el calzado, sobre los cueros, en fin, etcétera, sobre otros productos básicos de la economía. Y entonces ahí estamos prácticamente en una pelea casada ante la Organización Mundial del Comercio. Sí, hay que mirar precisamente que Colombia le puede estar pasando lo mismo que a Estados Unidos, y a nosotros nos pasó con Estados Unidos la desbalanza comercial después de lo de la APDEA, que Uribe estuvo presionando mucho el Tratado de Libre Comercio, pero yo no sé para qué presionaba tanto un Tratado de Libre Comercio si no éramos fuertes en unos sectores que podíamos ser competitivos. O sea, no hicimos la tarea bien hecha, y hacer un Tratado de Libre Comercio para quedar en desbalanza y en déficit, yo no sé por qué nunca le preguntaron esto a Duque en las elecciones. Tanto que defienden a Uribe, pero es que uno no tiene que defender aquí un personaje o al otro, tienes que defender las ideas, cuáles sirven y cuáles no sirven y cuáles se tienen que implementar, porque es que el presidente tienes que proteger la economía de los colombianos, y al presidente de Estados Unidos también tiene que defender la economía de los norteamericanos, cada cual tiene que hacer su rol. Entonces, precisamente lo que hablamos de la oferta exportadora, el desarrollo de industria toma tiempo, ¿sí? Por ejemplo, el Tratado de Paz que hizo el presidente Santos, muy bueno, porque, o sea, todo el turismo que podemos desarrollar por el tema de climas que tenemos, excelente, pero tiene que haber políticas ancladas a eso. Por ejemplo, que la gente empiece a desarrollar industria hotelera, pero obviamente que haya incentivo a construcción, incentivo con impuestos, incentivo a ese desarrollo, y Colombia podría ser una potencia turística muy buena, por ejemplo. Otro punto importante que vale la pena señalar en eso que usted acaba de anotar, doctor Velandia, y también se suma que es una buena perspectiva. Son dos, muy rápidamente. Uno, que al país le está entrando grandes cantidades de dinero por aumento de las remesas, de remesas, de giros y remesas, ¿no? Según un informe del Banco de la República, se ha presentado un incremento del 14.8% con respecto al mismo periodo del año 2017. Es decir, tenemos un ingreso de 6.120 millones de dólares por concepto de ingreso de divisas. ¿De dónde provienen estas remesas? Hablemoslo así. Por un lado, uno de los principales sectores o de los países son los Estados Unidos, ¿no? Y algunos países de América Latina, Europa, Francia, en fin, etcétera, ¿no? Y eso lógicamente que ha determinado que tengamos prácticamente una buena perspectiva en términos generales.
¿no? Y eso también entra a mirar que hay mayores recursos para América Latina de una u otra forma, ¿no? Por ejemplo, hay unos países que reciben una gran cantidad de remesas, el caso de México. Y otro punto importante para terminar es que es leve descenso del saldo de la deuda externa colombiana. Teníamos en el último dato que tenemos en abril de este año, estábamos en 127.318 millones de dólares, hemos bajado un poquito a 126.517 millones de dólares. Entonces, lógicamente que ya antes teníamos una deuda promedio casi el 45% del Producto Interno Bruto. Sí, ahora ya con eso bajamos a un promedio en 36.6 o 3.7 del Producto Interno Bruto. Entonces, eso lógicamente que nos permite a nosotros tener un respiro y lógicamente que, como todos sabemos, ese comportamiento de la deuda externa está ligado también a un referente muy importante, un indicador, a la tasa representativa del mercado. Pues si la tasa representativa del mercado es muy alta, pues lógicamente que vamos a tener que pagar más intereses por dólares con respecto a las obligaciones financieras. Pero, de lo contrario, si baja el dólar, como muchas veces se presenta, porque todos sabemos de que el comportamiento de la tasa de cambio es lo más inestable que hay en el mercado cambiario. Eso genera una gran incertidumbre. Hoy sube, mañana baja. Hoy baja 1 peso, mañana sube 2, en fin, etcétera. Estamos, como se dice, al libre vaivén de la oferta y de la demanda del mercado cambiario, pero miramos a ver qué puede seguir pasando con respecto a esas. Son 2 noticias positivas y la última, que el gasto en Colombia, es decir, el nivel de los consumos de los colombianos se ha venido también fortaleciendo. Es decir, hemos tenido que la cultura, la diversión, el esparcimiento, partiendo de los ingresos que reciben los colombianos, ha aumentado el 7.3%, ¿no? Y entonces, lógicamente, que eso fortalece la economía, ¿no? Se nos da prácticamente un respiro. Ojalá que el presidente Duque, que lo ha planteado en su discurso, que la propuesta de la reforma tributaria es no aumentar impuestos, sino por el contrario, bajar los impuestos para generar un alivio tanto a los consumidores, a los trabajadores y también a los empresarios para que tengan cómo generar empleo. Y también, como lo hemos visto, las propuestas de reforma pensional, porque en eso sí estamos muy mal, porque la cobertura a nivel de pensión es prácticamente, no llegamos ni siquiera a un 40%, oígase bien. Entonces, lógicamente, que eso tiene que revisar el gobierno, pero no es aumentar, como se ha dicho por ahí, el aumento de la edad de pensión, sino es que haya mayor cobertura, que el Estado tenga mayores recursos para poder, generar y que los ingresos lleguen y que para que los trabajadores tengan los mecanismos para poderse pensionar y tener, cómo proyectar y planificar su vejez. Ya ayer la ministra de Trabajo anunció que no va a haber aumento de la edad de pensiones, sí. Eso es oficial. Y también tenemos el nuevo nombre, lo tenemos aquí en una primicia, que sería el nuevo director de la DIAN, que es José Andrés Romero, será el nuevo director de la DIAN, reemplazará a Santiago Rojas, y este funcionario que va a llegar a la DIAN actualmente trabaja con una muy importante firma que es Brigar y Urrutia. Entonces ya se ha planteado también la reforma tributaria, la están preparando. Hoy el ministro Alberto Carrasquilla manifestó que estaba el presupuesto del año 2019, estaban unas partidas muy importantes para la estrategia de inversión social. En el caso de Familias en Acción, que había necesidad de fortalecer ese programa, bienvenida a la inversión social, porque han dejado unos recursos muy, muy escasos para este programa. Entonces, es todo lo que se haga en beneficio de la sociedad colombiana, bienvenido, y los ajustes que sean necesarios en los puntos negativos de cualquier gobierno se puede mejorar, y eso es lo que trata de hacer cada gobierno. Y generar, como yo decía, un tema, por ejemplo, el sector turismo, que se puede fortalecer mucho, que se genere incentivo a través de impuestos para que obviamente muchos puedan desarrollar y migrar a este sector, que puede ser uno de los fuertes de Colombia. Miremos que Colombia tiene una posición geoestratégica muy buena, tiene variedad de suelos, de climas, de paisajes, de gastronomía. Entonces, si desarrollamos esto, pues puede ser también un anclaje muy importante en una medida contracíclica por sector. Mirando datos a nivel panorama nacional, miramos que 14.7% aumentaron las exportaciones colombianas en el primer semestre de este año. Miramos también que 23.4% cayó en julio la producción de café en Colombia. Mirando también temas aquí en el mercado de valores,
en la Bolsa de Colombia, miramos el cierre de las acciones más transadas. La primera fue la preferencial de Bancolombia, cerrando en los 33.120 pesos, cayendo el 1.37%. Mirando también la de Ecopetrol, que cerró en los 3.085 pesos, subió el 1.02%. La de Bancolombia, mirando que cerró en los 33.220 pesos, cayendo el 2.29%. Y la del Éxito, mirando en los 15.840 pesos, cerrando en el menos 1%. En datos también importantes, materias primas, indicadores, también para importadores y exportadores, miramos la tasa representativa del mercado, peso versus dólar. Lo estamos mirando al cierre de hoy en los 2.919 pesos por cada dólar, subiendo el 0.36%. Mirando la inflación en lo corrido del mes, el 0.15%. Recordemos que la tasa de intervención del Banco de la República, que está estable en el 4.25%. Y también para los que transan materias primas, recordemos, el oro está cerrando hoy viernes en los $1.219 la onza, cayendo el 0.05%. La plata está cerrando en los $15.32, cayendo el 0.92%. El cobre, que es sus sillas de referencia para países como Perú y Chile, está cerrando en los $2.742, cayendo el 0.78%. Recordemos que el crudo WTI y el Brent, que son de referencia para Colombia, el WTI lo vemos cerrando en los $67.77, cerrando en el 1.44% positivo. Eso, datos al segundo. Miramos el crudo Brent cerrando en los $72.95, subiendo el 1.22%. Y también recordemos que Colombia precisamente está dentro de los países de la Alianza del Pacífico, que es el segundo que más está creciendo. Recordemos que también Chile, que es uno de los que acoge, que el doctor Lozano estaba hablando acá, el tema de remesas, uno de los países más fuertes que envía remesas hacia Colombia es Chile. Chile es de los países por excelencia en Sudamérica más desarrollados y que tienen mucha fortaleza en sectores, en diferentes áreas. Una noticia importante también es el anuncio del gobierno de retirarse de la Unión de UNASUR, retirarse de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR. Esta decisión se toma básicamente porque el presidente Duque también lo anunció en su campaña y pues es una parte del programa de gobierno y pues desde luego calificando como una dictadura a Venezuela. La evaluación que hace la Cancillería ahora con Carlos Holmes Trujillo al frente de esta entidad, pues ha manifestado que ya está lista la carta para presentarla y manifestar oficialmente el retiro de Colombia de UNASUR. Esto pues cambia mucho el panorama político en América Latina y la integración posible que se venía planteando, y se fortalecen otros tratados como el Tratado de la Alianza del Pacífico. Básicamente hacia allá vamos a fortalecernos Perú, Chile, México y Colombia. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. En La Voz del Derecho, una programación especializada. Información veraz, objetiva, imparcial. Debates, análisis, crítica, verificación. Lo que pasa en Colombia y en el mundo, examinado y confrontado bajo perspectivas diferentes, con sentido democrático y con respeto. La Voz del Derecho. Radio en profundidad. La Voz del Derecho, con los grandes temas que merecen discusión, análisis y controversia. Nuestros analistas promueven el debate respetuoso y serio, generan opinión y suministran elementos de juicio. La Voz del Derecho.
La programación especializada de La Voz del Derecho se extiende por el mundo. Presentamos un saludo cordial a nuestros oyentes en Colombia, México, Estados Unidos, Perú, España, Argentina, Ecuador, Venezuela. La Voz del Derecho. Presencia múltiple con oyentes en todas partes. Estás escuchando desde Bogotá, capital de la República de Colombia, La Voz del Derecho, radio especializada. La Voz del Derecho, la única emisora virtual especializada en temas jurídicos. Panorama Distrital. Y en nuestro panorama nacional también vamos a integrar nuestra sección distrital que tiene que ver justamente con los temas económicos de Bogotá, porque todo está interrelacionado. Naturalmente que las medidas económicas que se tomen a nivel nacional pues van a afectar a todos los habitantes del territorio colombiano, específicamente los impuestos. Los impuestos, el IVA afecta a los bogotanos, el impuesto sobre la renta, y ya la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales está trabajando sobre una feria que está realizando ahí en el Cubo de la 30 con 53, donde están atendiendo a los empresarios, a los representantes de las entidades, para que puedan resolver sus dudas, y también están en un plan de cobranzas muy fuertes. O sea, están las empresas que han tenido inconsistencias con pago de IVA, pago de retención de impuestos sobre la renta, los están llamando a cuentas y diciendo, pues tiene aquí un saldo pendiente, los intereses van tanto, las sanciones tanto, y debe 5 millones de pesos, doctor Lozano. Entonces, si usted es representante de una empresa, tiene que acercarse a la DIAN y pues obviamente poner al día sus cuentas, porque un embargo implica que al empresario, a la empresa específicamente, le embargan la cuenta. Y entonces pues obviamente se paralizan las operaciones y la empresa tiene dificultades para trabajar comercialmente. Ese es un punto. El otro tema de Bogotá específico, que pues lógicamente lo registramos con nostalgia, que es el Banco de la República, la entidad fuente de estadísticas, de la tasa de interés, del punto de referencia para nuestros análisis en panorama económico permanentemente, es un funcionario, Álvaro Torres, que se desplazaba ayer para su casa y justamente por la ciclovía que se realizó ayer y los desvíos de tránsito, pues lamentablemente él, utilizando el Waze, desvió de la circunvalar y se bajó por uno de los barrios de La Perseverancia, y ahí fue atracado para robarle el carro y lo mataron. Entonces esta es una semblanza de la seguridad en Bogotá. Eso no quiere decir, esta mañana hablaba el director, el subsecretario de Seguridad en Bogotá, y también el esfuerzo que hizo Daniel Mejía, que fue secretario de Seguridad en Bogotá, un economista de la Universidad de los Andes, gente que ha hecho mucho esfuerzo, y realmente el indicador global ha caído, la tasa de homicidios en Bogotá ha caído por cada 100.000 habitantes. Esa es una cifra oficial. Pero dijéramos, un acto como esto de un profesional que va en su carro para su casa, 28 años trabajando en el Banco de la República, y va desplazándose por la circunvalar, y con esta situación difícil, porque ayer fue una situación muy difícil, ya hay analistas de movilidad que han venido planteando la posibilidad de que estas ciclovías no se hagan estrictamente en días laborales, porque es que realmente se está dificultando la labor de mucha gente, de muchas personas que vienen a Bogotá a hacer sus operaciones laborales, financieras, de tantas actividades, y están sintiendo que la ciudad está bloqueada prácticamente. No hay salidas, las vías no dan abasto para el tránsito, para que la gente pueda movilizarse en la ciudad. Esta situación es un caso específico de un señor que, utilizando su sistema de información, el Waze, desvía por la vía de la circunvalar, toma una vía alterna, y ahí hay una pandilla, de las pandillas que hay en todas las ciudades de Colombia, que están listas para que, si usted, como se dice en el argot popular, da la oportunidad, pues lamentablemente hay un atraco o un robo, y si la persona pone un poco de fortaleza, de defensa, de no dejarse robar, pues pone en riesgo su vida, lamentablemente. Dentro de Panorama Distrital estamos mirando temas económicos. Estamos mirando un informe que nos enviaron, que ahora estamos hablando de Nextcar, que finalizó con más de 1.050 vehículos usados vendidos. Recordemos que estos son los negocios que nos importan a Bogotá. Es todo el tema de desarrollo y de tendencias a nivel de negocios y manejo de este subsector, que es el de los automóviles. En el comunicado tenemos que se llevó a cabo esta feria, en donde se llevó del 2 al 5 de agosto en Corferias, y donde reunió a 30 de los concesionarios más importantes de Bogotá y a entidades como el RUNT, la SIGIN y el SIM,
Durante estos 4 días en la feria se comercializaron más de 1.050 vehículos entre automóviles y camionetas y se contó con más de 20.000 visitantes. Recordemos, en 4 días se negociaron 1.050 vehículos. Entonces, pues miramos que precisamente estas ferias son buenas para el desarrollo económico de la ciudad y también generan incentivo para el manejo y aparte de esto que con el tema de los traspasos se generan más impuestos, ¿no? También miramos que Deyanira Brando, que es precisamente la que manejó esta feria, que es la representante de Corferias Nexcar, precisamente hizo partícipe a muchos concesionarios, entre ellos a nombre, por ejemplo, de Usados Renault, en donde Isabel García señaló que gracias al programa de usados multimarca seleccionados de Renault, Selección se logró vender más de 200 unidades mediante 6 concesionarios de Bogotá, donde muchos conocen que uno es Autogalias, otro es Marcali, Alianza Motor, Casa Toro, Sincromotor, Sanautos, y dice que de los 200 vehículos que vendieron, 100 fueron de Renault. También otro protagonista del mercado del usado es María Mercedes del Pilar Cabrera, directora de crédito de CarMax, y ella donde estaba manifestando también que siempre ha creído en la vitrina de estos usados en Corferias y siempre ha tenido un muy buen resultado, y que se sabe que las personas ahora se vuelcan hoy en día a comprar más en el tema de usados. También está en este informe María Antonia García, gerente general de Autos de Bogotá, en donde aseguró que se cumplieron las expectativas en Nexcar, que es esta feria de los usados, tras comercializar vehículos usados, tanto automóviles como camionetas. También dice que el evento pues tuvo gran acogida, y también está hablando también Carlos Montes, director de mercadeo de automóviles Comagro, en donde precisó comercializaron más de 50 vehículos, lo que claramente les permitió sentirles muy satisfechos de la participación, brindándole no solo un beneficio al comprador, sino las grandes ventajas de la marca, donde ellos precisamente estaban ofreciendo los automóviles en cuanto a su sector. Entonces, pues esto es una invitación a que los oyentes sigan estas ferias, que son muy importantes, no solo por el tema atractivo de productos en el mercado, sino también como tendencia precisamente a lo que veníamos con el tema de la caída del Producto Interno Bruto, que la gente está más mirando pues tema de vehículos de menor valor y que pueden pues ser más fácil para adquirirlos pues por esos costos. Sí, también se adelanta la feria de la vivienda. Hay una feria importante sobre inmobiliaria, que también están las empresas allí que están promoviendo este mercado inmobiliario en Bogotá, que es importante y que también debe dinamizarse. Y se registra esta semana también el proceso que hay de selección del Contralor General de la República. Ojalá se adelante con la transparencia respectiva. La Universidad Industrial de Santander realizó las pruebas respectivas y ya hay una lista de candidatos para que finalmente el Congreso de la República, bajo esta nueva ley que expidió también el Congreso, que ya no es la ley, ya no es el sistema de las Cortes que postulaban a los candidatos, sino es el Congreso de la República el que postula el nombre del nuevo Contralor General de la República. Lamentablemente se nos acabó el tiempo rapidísimo, llegamos al final de Panorama Económico. Hoy estuvimos en la mesa de trabajo Alejandro Velandia, analista de mercados, el profesor Óscar Lozano, en el ingeniero sonido Luis Daza y quien les habla, Alberto Ávila. Los esperamos la próxima semana en Panorama Económico. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.